Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Naya. El tema de hoy es cómo se ha maximizado la pobreza en México en los años 2019 y 2020, y este incremento de la pobreza hace que los estados de Baja California, Ciudad de México, Quintana Roo y el Estado de México tengan un alza alrededor de 10 puntos porcentuales. Ese es el problema que está enfrentando el país en general y particularmente esos estados, pero es un problema que se da en cada uno de los rincones, en cada uno de los estratos sociales, en las ciudades o en los centros rurales. En el transcurso de 2019 y 2020, 9 millones de mexicanos se sumaron al grupo de pobreza para un total cercano a la mitad de todo el país. 60 millones de personas aproximadamente, algunos dicen que un poco más, otros que menos. También 6.5 millones de mexicanos se sumaron a quienes no pueden adquirir una canasta básica de alimentos con sus ingresos. No les alcanza, pues, ni para comer. La buena noticia es que, si bien el alza se dio sobre todo en los primeros meses de confinamiento por la pandemia, durante abril y mayo, al final de 2020 ya se había revertido parcialmente esta tendencia, sin embargo, no lo suficiente. El problema de fondo es que la crisis no solo incrementó la pobreza, sino que la profundizó, es decir, hay una mayor cantidad de pobres y la pobreza que padecen es mayor que antes. Al menos esto es lo que documenta el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, no es cualquier estudio. La miseria se generalizó en todo el país, en todos los tipos de localidades, urbana, rural, pequeña, mediana o macro ciudad, y en los diversos sectores de las actividades económicas, es decir, servicios, comercio, la industria básica, lo que es la producción de alimentos, es decir, en todo el sector económico. No obstante, el máximo impacto de la crisis se refleja en una mayor pérdida de ingresos en los hogares con trabajadores que estaban dedicados al sector de servicios. Ahí es donde ha pegado más. Y tenemos que son los restaurantes, que son los hoteles, que son los centros de diversión, que son las actividades deportivas, los espectáculos, etcétera, etcétera, donde la gente iba a recrearse. Además, la pobreza se acrecentó de modo mucho más notable en los hogares habitados por personas menores de 18 años y en aquellos ubicadas en las zonas urbanas. Es decir, tenemos una focalización, aunque es genérico, el aumento de la pobreza. Hay un mayor incremento en los hogares donde hay menores de edad, y eso es grave para ellos, es grave para el país, que si no hay una alimentación sana no podrán tener una buena educación, que también se ha visto afectada, y no tendremos mejores ciudadanos cuando sean mayores de edad. Y desde luego, como decíamos, las zonas urbanas son las más afectadas, sin que ello implique que no se hayan visto perjudicadas las zonas rurales de nuestro país. Entonces, como conclusión de lo que hemos estado revisando en estos momentos, es que la realidad general del país es que los pobres ahora son más pobres que en 2018. Esto según lo que expone el grupo de académicos que hicieron el estudio y que pertenecen a la UNAM. Al menos, dicen ellos, 1 de cada 5 personas se encontraban en pobreza extrema, es decir, unas 25 millones de personas, y más de la mitad en pobreza general por ingresos al cierre de 2020, es decir, otros 63 millones de mexicanos estaban en pobreza general, es decir, les faltaba algún tipo de satisfactor para tener una vida saludable, es decir, para lograr el bienestar de ellos y sus familias. Todo esto, de acuerdo al estudio, recuerden, la pandemia y la pobreza en México en 2020, así se llama ese estudio.
la pandemia y la pobreza en México en 2020, y que es realizado por los investigadores Héctor Nájera y Curtis Hoffman de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para hacerlo se tomaron como base las encuestas de ocupación y empleo y la más reciente de ingreso y gasto en los hogares, todas levantadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Son datos serios, son datos oficiales. ¿Cuál fue la metodología que aplicaron para este estudio? Pues para calcular estos incrementos en la vulnerabilidad por ingresos, los cuales cayeron hasta el 9% con la crisis sanitaria, se usaron dos escenarios. Uno con base en la inflación general y otro en la canasta de alimentos que registra el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Esta última medición, la que se refiere a la canasta de alimentos, exhibe que antes de la pandemia ya se había dado un deterioro en los niveles de pobreza extrema, dada la velocidad a la que se ha encarecido la comida frente a otros bienes básicos. Y esta es una realidad cotidiana inobjetable para quienes vemos cada día menos productos en el carrito del súper y más alta la cifra a pagar mientras que los ingresos decrecen. En el escenario que considera la inflación general, se observa que la pobreza extrema estaba en 16.8% en 2018 y en el mismo nivel previo a los confinamientos en México, y llegó hasta 22.6% en mayo para luego descender a 21.5% en el último trimestre de 2020, es decir, en todo el año se llegó a estar un 5% más del costo de lo que ha sido la canasta básica y lo que es el ingreso general. Cabe recordar que la pobreza extrema implica que el ingreso de una persona, de una familia, es tan bajo que aún si se dedicase por completo ese dinero a la adquisición de alimentos, pues no sería suficiente para garantizar la salud de las personas. Y esto destaca porque al tomar como base la canasta de alimentos del CONEVAL, se observa que en esta circunstancia estaba ya 16.8% de la población hace 2 años, y en febrero de 2020 ya había incrementado a 20%, y al cierre del año pasado esta se ubicó en 27.2%, 1 de cada 4 habitantes del país. A su vez, la pobreza general, medido el ingreso con la inflación, pasó de 48.8% en que se encontraba hace más de 2 años. Llegó a 55.7% al cierre de 2020, pero al tomar como parámetro únicamente el encarecimiento de alimentos básicos, brincó de 48.8% a 64.7%, es decir, que 6 de cada 10 mexicanos, e incluso un poco más, no pueden cubrir algunas de sus necesidades básicas, como son la salud, la educación, el alimento o la vivienda. Y eso es lo que estamos viendo. Con la pandemia, estos indicadores vieron un mayor incremento en los hogares que tienen población menor a 18 años y en los estados con más población, o donde la actividad económica se basa en servicios, entre ellos, como dijimos al inicio, Baja California, Ciudad de México, el Estado de México y Quintana Roo, con un alza de pobreza de alrededor de 10 puntos porcentuales. Esa es la triste realidad de nuestro país, y no es una cuestión de preferencias políticas, no es una cuestión de partidos, no es una cuestión ideológica, es una realidad producto del sistema que hemos vivido durante los últimos 38 años, es decir, los 36 del neoliberalismo y de los 2 años que llevamos con el nuevo esquema administrativo de la Cuarta Transformación. Esto está basado en una información publicada por La Jornada, les recuerdo, y que es un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.